¿cuántos tienen los libros? ¿Cuántos recibieron ayer o tienen hoy día, han traído? Ya, saquen su libro y vamos a la página que dice paso 3. Ayer regalamos, bueno, no regalamos, fue incluido en su inscripción un librito. Los que no recibieron, saben, pueden salir y pedir. Todos deberían haber recibido un libro. El día de ayer el pastor Rick tocó paso 1 y paso 2. Y el día de hoy yo voy a tocar el paso 3. Ahora, en enero, febrero, el pastor Sergio y yo tuvimos el privilegio de recibir este material de parte del pastor Rick Warren. Él nos invitó a un lugar de retiros que él tiene, que lo llaman el rancho en California, y él compartió estas charlas. Y aunque son muchas charlas, la charla que a mí más me impactó fue este paso 3. Es sobre el evangelismo. Ahora, yo siempre pensaba, claro, de los 5 ministerios, digamos, soy pastora, me gusta ser maestra, hasta me gusta profetizar. Algún día sueño con poder plantar iglesias, hacer trabajo de apóstol, pero ese evangelismo muchas veces había intentado y poco fruto tenía. Pero cuando yo recibí esta charla, yo entendí un poco por qué a veces cuando uno predique, cuando uno comparte su fe, cuando uno se supere esa vergüenza de hablar con el vecino, con el compañero de clases, con el familiar, por qué a veces hay gente receptiva y otras veces hay gente no receptiva. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay veces que uno comparte su fe y las personas ahí mismo se quebranta, llora, acepta, ora, comienza a asistir contigo. Y hay otras personas que no importa lo que dices, como te cierran la puerta, ¿verdad? Pero esta palabra, esta información nos va a ayudar a todos a poder ver y encontrar en nuestra comunidad, en nuestro alrededor, quiénes son las personas receptivas, quiénes van a ser aquellas personas que reciben la palabra y la ponen por obra. Me gustaría comenzar leyendo Mateo capítulo 4, verso 19. Un verso muy conocido. Ahí dice: Jesús los llamó, vengan, síganme y yo los enseñaré cómo pescar personas. Es interesante que Jesús decidió usar esta metáfora para evangelizar, pescar. Una y otra vez hablaba de pescar personas. ¿Alguien aquí ha pescado alguna vez? ¿En el río Rímac, en el mar, en algún lado? Sí, en el río Rímac no creo que hay muchos peces, pero en algún lugar tal vez, en la sierra, en los ríos lindos, los lagos lindos de la sierra o la selva, el Paiche, hemos pescado. Yo crecí con un abuelo pescador y les encantaba llevarnos de madrugada en su barquito pesquero a pescar. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar sobre pescar personas, los que alguna vez hayamos ido a pescar, podamos entender esta analogía. Ahora, me gusta como Jesús lo dice, vengan, síguenme y yo los voy a enseñar. O sea, nosotros no podemos pescar sin Jesús. No podemos pescar sin ese guía del Espíritu Santo. No podemos simplemente seguir la calle y comenzar a hablar sin que Dios nos avise quién es aquella persona con la cual deberíamos compartir. Sabes, en nuestro tiempo de devocional, cuando nos levantamos a orar, pide que Dios te enseñe un rostro o un nombre y que tengas como esa lucecita. Esa es la persona con la cual yo debería compartir mi fe. Tal vez no con todos, tal vez no todos serán receptivos, pero que Él nos revele cuál será aquella persona con la cual yo puedo compartir. Ahí el primer vacío dice ahí, la razón por la cual, ahora yo creo que esta cifra en Agua Viva debe ser menos. Pero el pastor Rick encontró que a nivel mundial, el 90% de los miembros de las iglesias nunca comparten su fe. Y él dice la razón es porque nunca se les ha enseñado cómo. ¿Cuántos aquí alguna vez han compartido su fe o han invitado a alguien a la iglesia? Levanta su mano. Sí, aquí estamos un buen porcentaje, más del 50%. Ahí arriba, ¿cuántos levantan su mano? Un ratito. Han levantado, sí. Gloria a Dios.
Sí, dense un aplauso a ustedes mismos. Ahora, yo creo que Jesús escogió esta analogía porque en todas las culturas se entiende lo que es pescar. Y sabes, aún en todas en las épocas antiguas y en las épocas modernas, podemos entenderlo. Ahora, la pesca y el testimonio tienen muchas similitudes. Primeramente, la pesca es una actividad tranquila. Nunca vas a pescar peces gritándoles, ni estando todo agitado. De hecho, mi abuelo me acuerdo que me enseñaba, y en esa época me frustraba, que teníamos que estar tranquilos. Tenemos que estar en el barco, pacientes, pero si uno se ponía a moverse mucho, los peces huían. Si uno estaba todo así ansioso y quería hacer las cosas muy rápido y tirar y regresar, decía, no, ¿quieres pescar? Primero, tranquilizarse. Primero, tener paciencia. No esperes sacar peces en los primeros 5 minutos. Hay que tener paciencia. Luego, la pesca requiere preparación. Me acuerdo que mi abuelo siempre sacaba unas cajas llenas de carnadas diferentes, de señuelos, de diferentes tipos de anzuelos. Tenía un montón de los diferentes palitos y él siempre nos enseñaba a ver cuál será el adecuado para cada pez. La pesca también requiere recoger el sedal con cuidado. Si alguna vez hemos pescado, uno tira y tiene que ir recogiendo muy poco a poco. Tienes que ser muy lento. ¿Sabes? Eso nos pasó en enero. Una de las personas de mi equipo había estado compartiendo su fe con una de sus clientas. Y sucede que nos encontramos con esa persona en la playa. Y ella tenía un hijo que el hijo adolescente estaba pasando por algunos problemas. Así que pusimos a nuestros hijos a ayudarlo a evangelizarlo. Y logra que mi hijo lo logra, lo convence, le predica 4 horas hasta la madrugada y él hace su oración de entrega. Pero ¿qué sucede? Él decía, ya, rápidamente quiero que vaya en reset. Y yo decía, ¿sabe? Mejor que solamente vaya a tu grupo de conexión, que se vaya acostumbrando poco a poco. Y decía, no, pero de frente a reset. Y eso era como recoger el sedal muy rápido. Yo decía, no, recógelo lento. A veces cuando uno recoge muy rápido, ¿qué sucede? El pescadito se escapa, ¿verdad? Y a veces cuando vemos un poquito de fruto, hicieron la oración de entrega, entonces de frente al líder. No, hay que recoger lentamente. Hay que tener paciencia. Finalmente ese pescadito fue al reset, se asustó muy rápido, fue la recogida y se escapó. Entonces hay que aprender de cada vez. Se están riendo porque se acuerdan. Hay que aprender a recoger y tener esa paciencia. Ahora, la pesca también requiere encontrar los puntos calientes, donde los peces se reúnan y se alimenten. La pesca requiere ir a la cultura del pez, que es el agua, y no esperar que vengan los peces a nuestra, que es el aire. No podemos solamente pescar aquí en la iglesia, obvio. Tenemos que nosotros salir donde están los peces y atraerlos aquí. Ahora, Jesús estaba hablando no a cualquier persona. Él estaba compartiendo estas ideas con pescadores profesionales. Y él decía, vamos nosotros, y les voy a enseñar lo que ustedes toda la vida han hecho para peces, los voy a enseñar a hacerlo con seres humanos. Pero no va a ser tal vez como piensan, vamos a lanzar una red de amor para pescar personas. Y la manera que lo vamos a hacer lentamente es haciendo amistad con las personas. ¿Sabes? A veces pensamos, no, voy a ponerme en la esquina en una caja y predicar. Y puede ser que Dios te bendiga y Dios te ayude a ganar un alma. Pero en nuestra vida diaria hay más porcentaje que la persona se quede si es alguien que nos conoce, que hemos ido recogiendo el sedal poco a poco. Alguien de nuestro entorno, un vecino, un compañero de clases, un compañero de trabajo, alguien que nos ha ido observando y conociendo. Ahora hay que recordar, a veces tenemos miedo y me encantó lo que decía el pastor Rick ayer. Las personas antes no se preparaban qué cosa iban a decir y tenemos una linda promesa en Juan 12:49 que dice,
Jesús, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Vamos a la siguiente hoja. Conozca qué tipo de pez está pescando. Ayer el pastor Rick tocó un poco este punto. Jesús fue tras cierto tipo de pez. Vas a ver que hay personas por las cuales Jesús no se preocupó y eran los fariseos, pero había otro grupo de pescados que él estaba detrás de ellos continuamente y eran aquí una lista de personas. Primeramente, los enfermos. Aquí dice Marcos 2:17, los enfermos son los que necesitan al médico, no los sanos. No he venido a llamar los justos, sino los pecadores. Y aquí Lucas 4:18-19 nos da 4 tipos de personas o peces. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. En otras palabras, Jesús ahí dice, si quieren llenarlo, se centró en personas que sufrían y reconocían su necesidad. Esto es clave. Si algo lleven de este mensaje, nosotros tenemos que estar siempre pensando quiénes están sufriendo y quiénes están pasando necesidad. Hay personas que nunca jamás les gustaría que ores por ellos, al menos que estuvieran sufriendo o pasando necesidad. Ese es un momento que las personas abren su corazoncito. ¿Sabes? Muchas veces yo decidí hacer algo. Siempre que alguien me decía, estoy enfermo, me siento mal, aprovecha. ¿Puedo orar por ti? Aprovecha el momento. ¿Qué pasa si Dios los sana y tienes ya una apertura? Si están pasando por un momento difícil, una necesidad, un dolor, ellos están más abiertos, tienen más porcentaje de en este momento aceptar a Jesús si están sufriendo. A veces pensamos, ay, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Es una bendición porque es un momento que la gente puede reconocer, yo necesito de Dios. Yo necesito algo. Yo en mis fuerzas no puedo superar ese problema. Yo necesito ayuda. Y es el momento que muchas personas están dispuestos a escuchar, a recibir de Dios. Ahora, aquí también tiene algunas preguntas. ¿Cómo saber a quién debe pescar tu iglesia? O aquí, ¿cuántos aquí son líderes de grupos de conexión? ¿Quiénes son las personas que tú deberías invitar a tu grupo de conexión? Personas que están en las zonas continuas o distritos continuos de tu casa. Si vives en San Juan de Lurigancho, no vas a invitar a alguien de Villa María. Uno tiene que pensar quiénes son las personas que están más o menos cerca de mi casa, que están dentro de una distancia corta para llegar a mi casa. Ahora, siguiente pregunta. Ayuda mucho que tengamos grupos por edad. No es que tengan la misma edad, pero no es bueno poner niños, adultos y ancianos en un mismo grupo. Búscate que tu grupo ya sea un grupo más o menos homogéneo. Puede ser matrimonios jóvenes, puede ser adolescentes, pueden ser solteros, puede ser ya personas de la tercera edad, puede ser empresarios de 40 o empresarios de los 50. Pero ten más o menos un grupo homogéneo y eso va a ser cuando otro llegue de ese mismo rango, se siente de frente en casa. Ahora hay que ir preguntando, ¿qué es lo que más valoran? ¿Qué es lo que más interesa? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? ¿Cuáles son sus temores más profundos o preocupaciones más grandes? ¿Cómo han sido heridos o traumatizados? Y aquí van a haber más preguntas. Pero ¿cómo vamos a saber la respuesta a estas preguntas para tu grupo? ¿Cómo puede ser posible? Conversando con la gente. Tenemos que comenzar a salir de nuestra zona de confort a conversar con nuestros vecinos, con las personas alrededor nuestro. Sabes, yo creo que por años, y es entendible, cuando uno recién llega a la iglesia, tiene que romper con ciertas amistades que son una mala influencia en su vida, ¿cierto? Pero llega un momento que uno es un cristiano fuerte y ya nos toca a nosotros
lanzar redes, lanzar carnadas para nosotros comenzar a pescar gente, y siempre tiene que comenzar con amistades, y las amistades comienzan con conversaciones. No sé cuántos son como ustedes, son como yo, que naturalmente no me nace hablar con estar a par mío en la cola del banco, o el que está atrás mío, o el mesero, o el, no sé, el taxista. Eso a mí no es que me nace conversar. No soy así extrovertida conversadora, pero si yo tengo esto como meta, yo voy a ir conversando. Quiero ir sabiendo, ¿y cuánto tiempo ya tienes en Lima? ¿De dónde eres originalmente? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría? Aún si no ganas a esa persona, igual te va dando una idea de las personas que tienes en tu comunidad. Te va dando una idea de cuáles son sus temores, sus metas, sus sueños, para ayudarte al siguiente pez, poderlo pescar. Número 2, ahí dice, aprende a pensar como un pez. Nunca vamos a poder pensar como un pez si no conversamos con los peces, ¿verdad? Me encanta y me gustaría que ahora recuerden, uno de los símbolos del cristianismo es el pescado. ¿Han visto algunos en los autos, en las cosas, en los collares? Es el pescado, porque Jesús nos quería dejar esto como mensaje. Hay que siempre estar pensando en pescar. Siempre estar pensando en quién yo puedo pescar. Me encantó lo que decía ayer el pastor Rick Warren. Arma tu testimonio. Recuerda cada vez que pasaste por un dolor o Dios te hizo un milagro, y tenlos archivados y listos para cuando alguien te pregunte, tienes cómo compartir esperanza en Jesús. Amén. Aquí donde dice la siguiente hoja, 4 cosas que hizo Jesús para llegar a los no creyentes. Número 1, para alcanzar a los no creyentes debo amarlos. 1 Corintios capítulo 13, verso 1 dice, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Ahora, este versículo, 1 Corintios 13, sabemos que todo el capítulo se trata del amor. Pero curiosamente, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 hablan de los dones espirituales. Hablan de cómo profundizar los dones, cómo profetizar, que hay que anhelar tener los dones. Pero me encanta que los dones, en el medio, en el sándwich, hay un mensaje sobre el amor, y que finalmente, aun si logramos movernos dones, aún si logramos, como los profetas, profetizar, saberlo todo, si no tengo amor, no importa, no vale de nada. Así que sí, siguen buscando los dones, siguen profundizando su relación con Dios, sigan aprendiendo, pero que nunca dejen de amar. A veces vemos que el que aprende mucho, eso también va apagando su amor. Como dice la palabra, a veces la letra mata. A veces aprender mucho mata el amor. Pero que nosotros siempre estemos alimentando la llama del amor para la gente, porque eso es el corazón de Jesús. Amén. Luego, número 2 dice, para amar a los no creyentes debo comprenderlos. Hay que conversar con ellos. Y eso a veces a mí me pasa. Quiero conversar y me gusta intentar resolver toda la vida en una conversación. ¿Les pasa? Uy, no, hermana, ¿cómo es posible? O deja al hombre o cásate. Ay, uno se quiere meter en toda su vida, ¿verdad? Pero si realmente quiero amarlos y comprenderlos, hay que escucharlos y no intentar arreglar toda su vida en una sola conversación, sino seguir buscando esa amistad, darles poco a poco esos consejos de oro. Para comprender a los no creyentes, número 3, debo pasar tiempo con ellos. Una de las razones por las cuales los fariseos detestaban a Jesús, aquí en Lucas 15:1, es porque él pasaba tiempo con los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama.
Y Señor, ¿cómo es posible tú, Jesús, que pases tiempo con pecadores? Deberías nomás rodearte de eruditos. Deberías nomás rodearte de pastores. ¿Cómo es posible que tengas amigas prostitutas? ¿Cómo es posible, Jesús, que tengas amigos borrachos? Y yo creo que esto hasta ahora, leer ese versículo de Lucas 15, nos golpea como cristianos, porque obviamente como personas que buscamos vivir en santidad, a veces nos choca pasar tiempo con gente que no. A veces nos choca escuchar otras opiniones, pero quiero animarles a que extiendan amistad, no con todo el mundo, pero con algunas personas que Dios te va guiando, que algún día estarán receptivas a recibir la palabra. Para construir amistades con no creyentes, no puedo estar preocupándome. Uy, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar si me ven con esta persona que no es cristiana? ¿Qué van a pensar si me ven tomándose un café? Hay que dejar de preocuparnos por esto y pensar, yo voy a pescar este pez gordo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí si pueden voltear su hoja número 3. Aquí hay una parábola que me encantó como lo escribió el pastor Rick Warren. Ahí dice focus, enfoque en los peces que están hambrientos. Enfoque en los peces que están hambrientos. En cualquier momento hay personas cerca de ti, algunos que están más preparadas que otros para recibir a Jesús. Y eso se llama receptividad. Jesús dijo a un creyente, no estás lejos del reino de Dios. Me acuerdo más oportunidades, digo, estás muy cerca o ya estás dentro. Y él una vez contó una parábola que me gustaría compartirla con ustedes ahora en esta mañana, que vamos a encontrar en Mateo capítulo 13. Es la parábola de los 4 tipos de tierra. Voy a leer Mateo 13, 3-8 en la NTV. Ahí dice, contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Aquí vemos 4 tipos de tierra y quiero que nos enfoquemos un momento en eso. Todas las personas alrededor tuyo, toda la gente con la cual tú te rodeas, donde estudias, trabajas y vives, son uno de esas 4 categorías. Primeramente, la tierra dura representa a las personas con el corazón cerrado, completamente cerrado al evangelio. Esa es esa tierra de rocas que la semilla ni siquiera puede brotar. Número 2 es la tierra poco profunda. Eso representa a las personas con el corazón superficial. Entra la semillita, la persona hace su oración de entrega, pero rápidamente comienzan a pensar, uy, ¿qué van a pensar de mí? Uy, voy a perder mi domingo y ya no voy a poder hacer lo que yo quiero. Y esa pequeña planta se marchita. Número 3 es la tierra llena de malas hierbas. Y eso representa a las personas con el corazón distraído por el trabajo, las preocupaciones, la riqueza y otros intereses ahogan el evangelio. Pero el número 4 es la tierra buena que representa a las personas con un corazón receptivo. En cualquier momento, ahorita mismo, tienes el 25% de las personas alrededor tuyo que son receptivos al evangelio y un 75% que están cerrados o semicerrados, ¿cierto?
Entonces, me gustaría poder enseñarlos qué es lo que tiene, cómo podemos reconocer la tierra buena para no estar desperdiciando nuestra semilla preciosa en las primeras 3 tierras que no van a dar fruto. Amén. ¿Qué podemos ver en las personas receptivas? Ayer lo enseñó el pastor Rick Warren. Son las personas que están sufriendo, son las personas que están en dolor, son las personas que están traumadas. Piensen en alguna persona que tienes alrededor tuyo que está en trauma, está bajo tensión o está en transición. Es una manera rápidamente de darnos cuenta. Si tú ves a alguien que está en trauma, por ejemplo, si les acaba de morir un ser querido, o un ser querido está gravemente enfermo, o ellos mismos se acaban de dar cuenta que tienen cáncer o tienen algo, esa persona está en trauma y están receptivos a la palabra. Número 2, personas bajo tensión, personas experimentando un estrés intenso. Ahora, estas 3 áreas me hacen reír porque sí, son las 3 áreas de personas que me suelen escribir por redes. Pastora, ore por esta enfermedad, ore por tal persona, ser querido mío que está enfermo, ore porque tengo esta deuda y no sé cómo lo voy a pagar. O por último, están en algún tipo de transición. ¿Quiénes están en transición? Los adolescentes están en transición. Están cambiando de niños a jóvenes. Por eso a mí me encantan los adolescentes, porque por esa transición, por ese cambio, por un momento ellos abren su corazón a la palabra. Están pasando tantos cambios. Están volviendo de niños a jóvenes, pensando, ¿quién voy a ser? ¿Cuál es mi identidad? Y hay que aprovechar ese momento. Si tienes hijos adolescentes, sobrinos, alguien cercanos a ti que son adolescentes, es un momento que se abre el corazón. ¿Quiénes más? Los papás de los adolescentes. Esos son las que mucha gente se me ha acercado, gente de todo nivel social. Ay, Carla, vi que tienes el libro, vi que tienes tú adolescentes. ¿Cómo haces? Y aprovechas para compartir tu fe. Digo, no, es que desde pequeños les he enseñado, es que yo los amo. Eso sucedió el año pasado. Una mujer aquí en Lima muy conocida, tiene varios programas en televisión y en radio y habla mucho sobre familia, pero tiene varios hijos adolescentes. Dice, Carlita, ¿cómo haces con tus hijos adolescentes? Los míos andan en depresión, no quieren salir de la casa, no quieren peinarse, no quieren bañarse. ¿Cómo hago? Y yo digo, tienes que enfocarte en lo más importante, no en el peinado, no, aún el baño, sino en su corazón. Que ellos sepan que tú los amas. Y ahí comienzo a hablarles cómo podemos alcanzar sus adolescentes. Pero lo que veo en eso es que las personas con hijos adolescentes están abiertos a consejería. Están para mí están en los 3. Están medio con traumas, están bajo tensión de cómo saco a mis hijos adelante y están en transición. Así que si conoces a alguien en ese rango, sepa, esa es una persona abierta al evangelio. ¿Quién más? Hay otras transiciones, el matrimonio. Hay muchas personas que comienzan su matrimonio a comenzar a tener problemas. Y ahí ellos se abren el evangelio. Si tú puedes decirles, no, sabes, en mi grupo de conexión vamos a hacer un mes sobre matrimonios, invítalos, van a aceptarte y van a venir. Si tú dices, no, nosotros creemos en el matrimonio, aquí te podemos dar una consejería matrimonial, ellos te van a aceptar porque están aquí entre las tierras receptivas, están bajo tensión, están en esa transición de ser solteros a ser felizmente casados. ¿Sabes? Me pasó otra vez en la pandemia. Yo tenía una tutora brasilera, yo estaba aprendiendo en ese momento portugués y ella venía a mi casa y me daba clases y me ayudaba a arreglar mis charlas del español al portugués. Y me hice amigas con ella, conversamos de la política, de la familia, del matrimonio, de todo. Y ella no estaba receptiva. Tanteé un par de veces el evangelio y estaba cerrada. Pero un buen día, en la pandemia, su esposo lo dejó. Me llamó, Carla, mi esposo me ha dejado, estoy sola, ¿qué hago? Y
Hablé con ella media hora y terminé haciendo la oración de entrega. ¿Por qué estaba abierta? Estaba en una trauma, bajo tensión, en esa transición del divorcio. Tenemos que darnos cuenta, si conoces a alguien en estas áreas, aprovecha. Ellos son la tierra receptiva, la tierra fértil. Amén. Yo creo que por mucho tiempo no nos dábamos cuenta de eso, porque pensamos, la tierra fértil es las personas sanas. Pero ¿qué dijo Jesús? No vine por los sanos, vine por los enfermos. Al menos yo tenía la mentalidad al revés. Yo buscaba gente sana para compartirles. Y yo veía gente drogadicta, gente con problemas. Uy, mejor que le predique a otro con ese testimonio, ¿no? Pero ahora sé, ellos son la tierra fértil. Las personas heridas, las personas con traumas. Ahora, el pastor Rick mencionó algo ayer muy importante. Y él decía, piensa en tu propio testimonio. Si tú ves a alguien pasando por cáncer, has pasado tú por cáncer, conoces a un ser querido que ha pasado y comparte ese testimonio. Entonces, ¿qué parte de tu testimonio puede volverse para evangelizar? Una parte de mi testimonio, porque yo llevo toda mi vida en la iglesia, no es tan fácil, pero en mi niñez yo iba a otra iglesia, una iglesia que terminó cerrando y fue muy doloroso para mí, para mi familia. Quedamos con mucha desilusión, quedamos con heridas de iglesia. Y logramos luego encontrar otra iglesia, luego mudo a Perú y encuentro Agua Viva. Pero yo me he dado cuenta que yo puedo conversar con gente que un día fueron a una iglesia, ahora están en el mundo. Yo puedo decir, mira, yo un día estaba como tú. Yo sé lo que se siente ser desilusionados. Sé lo que se siente ser heridos por un líder. Pero sabes que Jesús es más grande que todo líder. Y no seguimos a un hombre, seguimos a Jesús. Es verdad, algunos líderes nos van a fallar, pero yo sigo mis ojos puestos en Jesús, el autor de mi fe. Amén. Hace 2 semanas, me invitaron a la casa de alguien, de una hermana, de una querida amiga. Justamente eso, una pareja que había ido a otra iglesia, se habían herido en otra iglesia, no querían saber nada del evangelio, pero en la familia, uno de los niños y el papá comenzaron a tener pesadillas muy fuertes. Comenzaron a escuchar ruidos ya de cosas en la casa, de ver piececitos, de sentir opresión demoníaca en la casa, hasta ver ciertas luces y puertas y cosas. Y cada vez eso fue en aumento hasta que un día llama, por favor, ¿puede venir algún pastor de orar por mi casa? Por favor, alguien puede venir. Algún exorcista, alguien puede venir. ¿Qué sucedió? Ese problema, ese sufrimiento hizo que abrió su corazón. Ahora, ¿qué había sucedido? Por años habíamos estado orando por esta persona. Toda su familia oraba por ellos y Dios en su misericordia permitió esas pesadillas y esos problemas para que abre su corazón. A veces pensamos, ay, qué pena el sufrimiento. Qué terrible la enfermedad, qué feo el trauma. No, más bien pensamos, ¿cómo puedo usar eso para avanzar el reino de Dios? Si Dios lo permitió con un propósito. Así que no permitamos más bien que esa herida va sin ninguna recompensa. Aprovechámoslo para sembrar el evangelio. Esa herida es como que si abriera el corazón, la herida abre el corazón para que uno pueda sembrar la semilla del evangelio. Amén. Aquí, número 4 en sus notas, lo que están haciendo sus notas, dice, utilizar diferentes tipos de carnada para pescar diferentes peces. Los pescadores efectivos tenemos que ser flexibles. A ver, estírense. ¿Cuán flexible eres? Puedes tocar tus pies.
cuán flexible. Muchas veces me da pena, a veces cuando pasamos mucho tiempo en la iglesia, nos volvemos rígidos. Rígidos en pensar, hay una sola forma correcta de hacerlo, hay una sola manera, hay que predicar siempre parado, siempre así. Y hay que saber ser flexibles. Me encanta lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 a 22. Esta es la estrategia de evangelización de Pablo, que, ojo, fue uno de los evangelizadores más exitosos. Él decía, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Ahora, ¿qué significa eso? No es que tú te vas a cambiar de persona. Significa, si alguien dice, estoy pasando por este problema, estoy pasando por un problema en mi matrimonio, en vez de decir, yo nunca he tenido problema, ni una sola vez me he peleado, ahí estás cerrando el corazón. ¿Qué hay que decir? Pensar en alguna vez que habías peleado, en alguna vez que tuviste un problema para decir, ¿sabes qué? Yo un día también me peleé con mi esposo. ¿Sabes? Un día también tuve ese problema. ¿Y sabes cómo salí? Me puse a orar. Dios hizo un milagro y nos restauró. En vez de decir, no, yo soy el inmaculado perfecto. Más bien decir, mira, como Pablo, me hice débil como los débiles. Piensen alguna vez que pasaste por algo similar para conectar con ellos. No hacerte el grande, el perfecto, sino bajar a su nivel y decir, ¿sabes qué? Yo también un día luché con eso. Y sabes, yo salí ABC. Me encanta como el pastor Itiel conta su testimonio. Él decía, yo un día luchaba, él decía, con la pornografía, pero salí con personas que me ayudaban. Salí sacando las cosas a la luz. Y él puede contarlo y llegar al corazón de muchas personas. Porque él no dice, no siempre he sido el perfecto, sino sabes que un día lo luché y logré salir con la ayuda de Dios. Y es algo que tenemos que comenzar a decir. No aparentar perfección, sino buscar encontrar las personas en su herida, en su trauma, en su tensión y conectar con ellos para el evangelio y para avanzar el reino. Amén. Algo que vemos en Jesús. Porque decimos, ¿cuál es el acercamiento de Jesús? Él tenía un estándar, frase para arrancar, y la verdad es que él no tenía ninguno. Aquí en donde dice cuál era el acercamiento estándar de Jesús, él no tenía ninguno. A cada persona, él hablaba de manera diferente. Al enfermo le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Al ciego, ¿qué deseas, Bartimeo? Y lo más fácil sería, a ver, Señor, no me ves que estoy ciego. Pero, ¿sabes lo que sí veo que Jesús muchas veces hacía? Les hacía preguntas para que ellos comenzaran a hablar. A veces cuando evangelizamos, nosotros queremos hablar y hablar y hablar y hablar, pero Jesús muchas veces les hacía preguntas a las personas para que ellos se abren. Esto es sabiduría, hermanos, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? Y la persona, no, que estoy ciego, no, que mi hijo, que mi hija, que esta enfermedad. Y las personas se abrían porque Jesús les permitía. Algo más que me pareció interesante es que antes de compartir la buena nueva aquí en sus notas, primero hay que llamar su atención. ¿Sabes? Es importante que nosotros vivamos nuestro testimonio y vivamos con integridad siempre donde estemos. Nunca sabes quiénes te están observando, pero yo sí te puedo garantizar, alguien te está observando. Hace tiempo, un vecino, alguien se dio cuenta que eres cristiano y te están observando para ver si realmente tu fe está transformando tu vida. Para ver si realmente tu fe es viva en tu casa, en la calle, en tu trabajo, o si es algo simplemente de domingos. Y cuando ellos después de observarte tiempo se dan cuenta que eres una persona de integridad, van a acercarse. Eso pasó con mi papá. Mi papá es como yo, es más
reservado, es un empresario, pero él tiene una empresa, es contador y tiene un bufete de contadores. Y él solo visita a los clientes más grandes. Y en un momento se hizo de muchos clientes de empresas grandes que eran empresarios musulmanes. Y mi papá siempre se portaba con mucha integridad, con mucha rectitud, a tal punto que todos ellos dijeron, eres más correcto que los nuestros, así que vamos a contratar al cristiano contador, porque si hace las cosas bien. No hay doble libro, hay un solo libro. Y poco a poco, después de años observándolo, mi papá comenzó a compartir su fe, porque ellos se abrían. Dicen, oye Rick, ¿cómo haces con tus hijos que te aman? ¿Cómo haces con levantar esa familia? Y mi papá poco a poco los fue compartiendo y les ha invitado a la iglesia. Van ahí con todos sus túnicas y turbantes en la última fila, pero también llenos de joyas y carteras, porque son personas muy adineradas, a escuchar el evangelio. No porque les fue predicado así de golpe, sino les fue predicado, levantado en el celular, muy poco a poco, pero con integridad, con un testimonio que respaldaba y con una persona paciente y amoroso. Sabes, no podemos, tal vez vamos a ganarlos a todos, pero vamos a buscar ganar a todos los que son receptivos en nuestro alrededor. Amén. Me gustaría que se puedan poner de pie por un momento y vamos a orar. Es posible que mientras yo hablaba, el Espíritu Santo trajo a tu mente alguna persona que tú sabes que está pasando por una tensión, una trauma, un estrés, una transición. Y Dios te hizo recordar esa persona o ese nombre. Me gustaría que anotes ese nombre en tu teléfono o en tus notas. Y ahora también pienses en ese nombre y vamos a orar por esas personas. Es bueno primero ver, reconocer esa persona receptiva y luego vamos a cubrir esas conversaciones con la oración. Vamos a pedir que Dios siga abriendo ese corazón. Ahora, a veces nos sentimos mal y pensamos, qué pena que solamente el 25% de las personas estén receptivas, pero quiero decirles algo. ¿Cómo es posible que puede volverse una tierra dura y rocosa en tierra suave y fértil? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede hacer ese cambio? Una tormenta. Si una tormenta viene y cae mucha lluvia y hay mucho viento, esa tierra que era rocosa, que era dura, de pronto se revuelve y se cambia en una noche de tierra seca a tierra fértil. Vamos a orar. Si hay algún familiar, algún ser querido, algún amigo que años queríamos, más bien en vez de orar que todo se va bien en su vida, oremos por una tormenta. Que sea la tormenta perfecta que abre su corazón a Jesús. Amén. Vamos a orar. Quiero que pienses en un nombre. Mientras cierras tus ojos y quiero que levantes ese nombre delante de Dios. Y luego saliendo de aquí, en esta semana que viene, mandes un mensaje, invites a tomar un café, encuentre con esa persona y vamos a comenzar esta jornada. Amén. Hoy, Señor, levantamos a cada nombre, a cada persona delante de tu presencia. Hoy te pido, Dios, que tú suavices corazones de piedra. Te pido por personas que están en dolor y están traumatizados. Te pido, Dios, que tú nos das las palabras adecuadas. Llénanos de compasión, llénanos de empatía. Quita todas palabras de juicio de nuestra boca y ayúdanos a alcanzarlos en amor, Señor. Danos un amor sobrenatural para las personas que están en dolor. Danos tu corazón, Jesús, para con ellos. Ayúdanos a reconocerlos, a alcanzarlos y a traerlos a tu reino como pescaditos. Hoy, Jesús, te pido que tú nos acompañes a pescar.
Te pido que tú nos enseñas. Te pido que tu voz esté fuerte en nuestro oído para guiarnos a las personas receptivas. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.